Buenos días, señor Fernández. ¿Cómo valora su Gobierno que el curso educativo en Asturias haya comenzado con dificultades tanto para el profesorado como para el alumnado y, por supuesto, para sus familias, y porque no se ha puesto remedio a una situación que lleva muchos años repitiéndose? Señor diputado, en todos los comienzos de curso surgen problemas, usted lo sabe, ha ocurrido en el pasado, ocurre ahora y yo creo que es comprensible, es un asunto muy complejo. Hay problemas anteriores que yo creo que en general han mejorado, hay otros nuevos que se están produciendo. De todas maneras, la intención del Gobierno es siempre mejorar en estos procesos de inicios de curso, en los que puede y hay, de hecho, algunos problemas que está usted en su derecho a denunciar. No voy a entrar al detalle de los problemas de inicio de curso porque, afortunadamente, en este caso es una materia que ya he podido discutir profusamente con el consejero de Educación. Yo creo que corresponde otro tipo de reflexión. Me gustaría comenzar diciendo que ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque respecto a lo que va a pasar. Cuando yo estudiaba física, lo primero que nos enseñaban era cómo las cosas podían cambiar de un momento para otro, ¿no? Era en 1900 cuando Lord Kelvin decía que poco quedaba ya por descubrir en física, y 5 años después Einstein publica la teoría de la relatividad, o decía que seguramente sería imposible, el propio Lord Kelvin, que llegasen a volar pues aparatos más pesados que el aire. Otros pasarían a la historia por errores de predicción, pues quizás incluso más escabrosos, ¿no? Cuando el astrónomo real en 1957 dijo que los viajes al espacio eran un camelo, poco más o menos, 15 días después se lanzó el primer Sputnik. Esos errores de predicción yo creo que son los menos problemáticos, porque al fin y al cabo son lanzados por personas con cierto prestigio, pero sin avalarlos con datos. Mucho peor es cuando uno intenta coger unos pocos datos y avalar y reafirmar una posición puramente ideológica. Y me voy a aprovechar, ya que han mencionado tanto el portavoz de Ciudadanos como usted cuestiones relacionadas con el alma, un experimento que pasó a la historia, la de un doctor que a comienzos del siglo XX diseñó un experimento para medir el peso del alma. Y para ello utilizó a voluntarios de un centro de tísicos que, cuando les faltaba poco para morir todavía en su cama, los situaba encima de una balanza. Y el hombre, todo orgulloso, al primer fallecido, consiguió medir la diferencia entre lo que pesaba antes y después de fallecer, según su opinión, exactamente el peso de $2, 21 gramos. Luego siguió repitiendo el experimento, lo que pasó a que los 5 siguientes ya no le salieron, pero esto no le llevó a ningún tipo de problema, ¿no? Es más, estaba orgulloso porque había hecho el mismo experimento con perros una y otra vez, no le salía ninguna diferencia en la balanza y, por tanto, había llegado a la conclusión de que los perros pues no tenían alma. Vuelvo otra vez a lo que yo querría proponerle, que es que, desgraciadamente, creo que nadie que predijese que el año que viene va a haber exactamente los mismos problemas en el inicio del curso educativo corre el riesgo de acabar con el mismo ridículo que estos ejemplos que yo le ponía al comienzo. Es más fácil que le alcance no la realidad sino el desánimo, porque lo que sucede es que año tras año las personas que forman parte de la comunidad educativa se encuentran en una suerte de carrera de obstáculos en bucle. No solamente ya carrera de obstáculos, porque el problema no es que haya obstáculos, es que son siempre los mismos. Y esto es lo que yo creo que me gustaría plantearle como reflexión, porque creo que hay un giro en su Gobierno. Han pasado de negar un problema, no su Gobierno, luego hablaré de su tradición, pero creo que han pasado de negar un problema a tratar de alguna forma de inscribirlo como una realidad inevitable en torno a la cual se proyecta una nueva visión de lo que es la educación. Ustedes lo que han hecho es normalizar esta situación, y esto yo creo que es preocupante. Han normalizado que no se puedan adjudicar las plazas como corresponde, unos años es por problemas informáticos, otro porque hay jubilaciones, ninguna de esas excusas nos sirve. Han normalizado que haya pues un 30% de interinidad, que haya un 33% de medias jornadas, que se cierren escuelas rurales, que siga habiendo problemas de infraestructuras graves que denunciamos en este mismo Parlamento en determinados centros, que falten profesores de idiomas, toda una retahíla de problemas que yo creo que ustedes y su consejero en particular de alguna manera han tratado de normalizar, problemas que van desde las etapas iniciales hasta los estudios superiores.
el contrato programa con la universidad, el propio rector decía que era insuficiente, todos seguramente deseásemos que la cantidad fuese superior, pero lo que sí que no tiene justificación es que no se respeten las convocatorias como las de las Severo Ochoa. Porque, fíjese usted, los jóvenes investigadores pueden prescindir de la convocatoria de Rodiezmo, pero saltarse las becas Clarín, eso no se lo pueden permitir. Lo habitual tendría que ser que cuando alguien fuese al colegio se encontrase a docentes en las aulas. Esto es lo que sería lo normal. Y los problemas tendrían que ser verdaderas excepciones y, sobre todo, los problemas repetidos. Y eso es normal que genere cierto desánimo en la comunidad educativa y, sobre todo, desasosiego, porque la situación fuera del ámbito educativo no va a mejor. No va mejor. El empleo, de nada sirve que se den cifras de creación de empleo si luego el 90% son de empleo temporal. Y el problema es que esto no solamente afecta ya a las personas que tienen que poner copas, sino que en el caso de los niveles superiores, de los universitarios, Asturias está, desgraciadamente, a la cola. Una conocida consultora situaba Asturias en el penúltimo puesto, solo por encima de La Rioja, en cuanto a empleo ofrecido a diplomados universitarios, de tal manera que es más fácil pues acabar para un universitario poniendo copas que poniendo pesos en una balanza midiendo lo que pesa el alma. De la educación se espera cada vez más y por eso se hace realmente difícil. Pero lo que hace realmente insoportable la situación este año, a diferencia, y esto sí que es una novedad, es la sentencia del caso Marea. Porque el caso Marea lo que hace es cuestionar uno de sus principales argumentos, que es que no había recursos. No voy a entrar a la cuestión de la corrupción, de esto ya hemos hablado un montón. Lo que quiero, y escúcheme con atención, es que piense cómo el caso Marea desmonta el argumento de que no había recursos. Entre 2008 y 2015, 3 comunidades están a la cabeza en recortes educativos: Castilla-La Mancha, Canarias y Asturias. Los recortes desde 2007 hasta 2017 de sus gobiernos alcanzan los 33 millones de euros. El caso Marea nos costó unos 15. Pero, y esto es donde yo quería llegar, la variante de Pajares, sus sobrecostes en ese mismo periodo, más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones, lo cual hace ridículo cualquier esfuerzo de recorte en educación si lo comparamos con el despilfarro que en otros ámbitos se está acometiendo. Y esto me lleva a lo siguiente, no es que Asturias y su educación tenga que estar mejor que hace 100 años, es que tendría que estar mejor que hace 10, porque recursos no faltan. La cohesión de un país se mide también por escuelas, centros médicos y empleos de calidad. Cuando yo oigo a un consejero que es capaz de dar con precisión cuánto nos cuesta un alumno de la escuela rural y no es capaz de decir cuánto se llevó Río Pedre, a mí me hace pensar que estaba más preocupado de contarle el dinero a los niños y niñas de la escuela rural que de un único consejero condenado por corrupción. Y el problema de fondo, y el más importante, es que ustedes han renunciado a ofrecer un horizonte ilusionante, porque la educación ya no está simple y exclusivamente para responder a las demandas del mercado laboral, no estamos simple para crear futuros trabajadores. Está para construir comunidad y horizonte de futuro. Ya sé que me responderá, no me extiendo con esa suerte de pasotismo emocional, ni siquiera de patriotismo constitucional de Habermas, ¿no? Es una versión gris de que hay que dejar al lado todas las emociones, porque lo único que nos pueden recetar es medidas zen para, cuando la población se enfada, responderle diciendo que tenga calma y que esperen. Voy terminando. El ejemplo que mejor resume lo que ha sido la evolución, desgraciadamente, de una socialdemocracia que a lo único que no podía renunciar era a la educación, porque la educación es la antesala para cualquier utopía reformista. Ustedes pueden fracasar en su promesa de crear empleo, pueden no hacerlo, pero lo que no pueden es dejar de prometernos que las cosas nos van a ir mejor, vamos a tener una mejor vida si tenemos una mejor educación. Y eso precisamente es lo que no están consiguiendo. Un excongresista... Señor León, su tiempo ha concluido. Un excongresista recientemente ha vuelto al sector privado y refleja muy bien lo que representa esto. Podía haber vuelto a la escuela, podía haber vuelto a la hería, podía haberse jubilado por anticipado. Y, desgraciadamente, decidió pasar al sector privado lanzando una lección tremenda, que es decir, los docentes pasaron de ser un orgullo, una profesión,
a estar asociados a la modernización social, ser simplemente un mecanismo de ascenso y finalmente un puesto que nadie quiere. Ojalá me equivoque, los presupuestos no sean tan predecibles como cada inicio de curso y seamos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo. Desgraciadamente creo que quienes no son capaces de asignar plazas al inicio de un curso no van a ser capaces de lanzar un Sputnik presupuestario. Muchas gracias.